Buenos días, buenas tardes, medias noches. Una vez más nos encontramos aquí en Carta Ciudadana. Esa voz que usted escucha, sí, no es la de Felipe Vidal. Gracias a Dios, no, Felipito tenía una cosa que hacer, así que hoy día lo estamos reemplazando. Le habla el Guaso, tenemos a un Pablo Burgos, tenemos a un Carlos Jote, tenemos un invitado muy entretenido que vamos a conversar hoy día, un tema muy atingente, que está en la boca de todo y hace muchos años. Así que, pero antes de eso, primero hay que saludar a todas las partes que nos escuchan y vamos a partir al revés, vamos a partir por, no, por Facebook, bueno, por Facebook, que me quedé corto, por Spotify, por la gente que nos sigue en Spotify, por la gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube, por favor inscríbanse, es lo más fácil, lo podemos ver y escuchar en cualquier parte del país a cualquier momento. Pero también tenemos todas nuestras radios a lo largo y ancho del país. Partimos por Radio Mega Iquique, Atacama Noticias, Radio Ruta Norte, Radio América América TV, Radio Manquehua, Salud Madre Tierra, H Radio y HTV, Imagínate ver, Radio Pasión Latina, eso en Suecia, invitado, fíjese, hasta allá lo van a escuchar, así que para que hable clarito. Radio Ritmo y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Cogida, Radio Despierta, País Lobo, en la web, Radio y TV El Pingüino, La Patagonia y Radio La Señal, que se sumó en este 2024. Y les tengo también una noticia interesante. Este es nuestro programa cercano a los 980 programas al aire de Carta Ciudadana. Estamos próximos a cumplir los 1000 programas al aire, son 1000 horas de grabación de una idea que partió chiquitita y ha ido tomando cada día más vuelo. Y tiene tan buenos invitados como el que tenemos hoy día, que es raro, y yo creo que por eso lo invitamos hoy día. Siempre se habla del tema hoy día, de esta última semana, ha sido el tema de la reforma de pensiones que tomó nuevamente vuelo por unas declaraciones del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pero más que todo un tema que lleva contingente de la reforma de las pensiones que debe llevar 10 años siempre comentándose, pero siempre uno escucha a los políticos, uno siempre escucha a los genios asesores desde afuera, pero es rara vez escuchar la voz de una AFP. Y yo encontré súper pertinente en esto también, colocarla dentro, invitarlas para que también nos puedan contar un poco. Y como esto es un programa ciudadano, tenemos aquí a un León Fernández de Castro. León trabaja y es parte desde hace ya 10 años de una de las AFP del sistema. León, si quiere, lo podemos hacer muy sencillo. Usted se presenta o lo presento yo. No, lo presento yo. El gerente de verificación de la FP Habitat tiene casi 10 años de experiencia en materia de pensiones y lo mejor, y por eso lo invitamos, lidera el área de estudio que analiza los impactos de las políticas públicas y propuestas de reforma del sistema previsional. Es decir, don León le toca estar en la pata a los caballos, trabajando de un lado en la FP, pero al mismo tiempo participando de las políticas públicas. Y ahí un poco para romper la conversa. ¿Son buenas o malas las AFP, don León? El problema de las pensiones son las AFP. El problema de las bajas pensiones es porque ustedes no hicieron bien el trabajo. Eh, Partamos por ahí rompiendo un poco mitos. Yo creo que es súper bueno despejar. Y después vamos bajando con Carlos y con Pablo y tenemos otras preguntas. Así que muy bienvenido, León. Gracias por acompañarnos hoy día aquí en Carta Ciudadana. Muchas gracias, Mauricio, Carlos y Pablo, por la invitación. Encantado de ayudar a entender un poquito más cómo funciona el sistema, cuáles son los problemas que tiene, qué se puede mejorar. Bueno, con la pregunta que tú me haces directo al hueso, eh, el sistema chileno es un muy buen sistema que tiene una muy buena estructura como sistema, ¿no? Está catalogado en los número 9 del mundo, digamos, en un ranking que hace Mercer, porque tiene una estructura que es sostenible, que da una pensión, que dentro de la estructura que tiene paga una pensión correspondiente a un salario. Lo que pasa es que tiene algunos problemas de paramétricos y tiene algunos problemas de constancia en el ahorro. Y yo diría que esos son los principales problemas que tiene el sistema hoy día. Hoy día los principales problemas son las lagunas previsionales. En promedio la gente cotiza la mitad del tiempo, no toda la vida, trabaja toda la vida, pero cotiza la mitad de la vida. Y eso es súper relevante porque finalmente si uno quiere atacar cuáles son los elementos más importantes para subir las pensiones, las lagunas previsionales debería ser el más importante. Y hoy día no está en la discusión política. ¿Ah?
Adicionalmente tenemos el problema de la longevidad en Chile. Chile, cuando se diseñó el sistema, la sobrevida después de la jubilación era bastante más baja de lo que hoy día. Hoy día tú trabajas 40 años y tienes que financiar con ese ahorro 30 años más, digamos. Antes se financiaban entre 10 y 12, digamos. Entonces hay un problema ahí estructural. Y esos son parámetros del sistema. ¿Cuánto tiempo, a qué hay que jubilarse? Y esto está, todo el mundo está enfrentado a esto, a todas las grandes economías. Quizás este ha sido uno de los problemas de la buena noticia de vivir más. Vivimos más y mejor, pero claro, esta es la parte que no se recogió en este proceso de crecimiento y desarrollo del país, que es que el sistema de pensiones fuera acompañando ese desarrollo y esa longevidad. Y hoy día uno de los principales problemas del sistema actual son estos parámetros de longevidad, de insuficiencia de ahorro. Y por eso se habla de subir la tasa de cotización, pero deberíamos estar hablando también de la de jubilación, que no necesariamente significa subirlo como un castigo, ¿ah? Es al revés. Y tampoco tiene que ser radical el primer día. Hay varios mecanismos que se usan a nivel mundial para ir subiendo un mes cada año, cada 5 años, o sea, que tampoco sea para las nuevas generaciones lo suben, no para las antiguas. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero yo diría que en resumen, Chile tiene un buen sistema, bien catalogado a nivel mundial. A mí me toca participar en varios foros internacionales y es un buen sistema, un sistema que ha sido ejemplo para varios países. Hoy día cuando uno escucha de que el sistema de pensiones chileno es como único en el mundo porque es solo de ahorro individual y no hay... eh, bueno, pero es que los países que tienen componentes, la famosa componente de reparto o de cuenta individual, es porque están saliendo del reparto, no es porque están entrando al reparto. Ellos vienen saliendo del reparto en una transición que los va a llevar a una cuenta individual, a un sistema como el nuestro. Chile lo hizo mucho más radical, fue mucho más fuerte el cambio. ¿Ya? Y hubo una generación que pagó esa cuenta de una u otra manera. ¿Ah? A la ¿De dónde? generación que estaba en el sistema de reparto se le dio un bono de reconocimiento que tuvo algunos costos de rentabilidad, porque pagaba UF más 4 en vez de UF más 8, que fue lo que rentó el mercado. Entonces hay una generación que ya pagó ese costo de la transición. Sí, ¿León, te puedo interrumpir un Pablo, segundo? sí, dale, dale, sí. dale. Es bueno, es bueno ese tema que haces de los comparativos entre otros países, ¿no? Sí, últimamente todo es comparándose con la OCDE, todo es comparándose con la economía del primer mundo. Salió también esta semana, que pasó un poco colado con el tema de la previsión, salió el tema de los resultados de educación y cómo nos comparamos con la OCDE, con la OCDE. Muy cortito, pero hablas de estos países que están traspasando del sistema de reparto al sistema de capitalización individual. ¿Qué países son? O sea, para Mira, tener, sí, saber con qué nos estamos comparando, porque no quiero nombrar países, pero uno como que debería tratar de compararse con países superiores a nosotros, claro. en todo estado, digamos, en todo tipo de Claro. cosas, ¿no es cierto? ¿Qué Mira, países son? el último país que está en proceso de cambio importante es Holanda. Y Holanda es un país que está catalogado como el mejor entre los top 3, digamos, del mundo, con un sistema que era de reparto muy bueno, y pese a ser muy bueno y estar muy bien catalogado, ha decidido moverse desde un reparto puro, porque era absolutamente insostenible en el tiempo. Y ya estaba viendo los efectos de que no iba a poder seguir pagando beneficios. Así, mira, no iba a poder seguir pagando una pensión sin tener que hacer ajustes. Y lo que hizo fue empezar, no fue una reforma, es una reforma bien profunda, pero que tomó muchos años. Aquí cuando se habla de que llevamos 10 años, 15 años, en Holanda se pusieron de acuerdo entre sindicatos, políticos, empresarios de hacer una reforma y se demoraron 25 años en hacerla. O sea, Anda. son complejos estos procesos porque son muy técnicos y tiene efectos muy potentes en la economía del país, en el mercado laboral, en el adulto mayor. O sea, puede ser muy caro hacerlo mal. Equivocarte en esto es muy caro para el país y para una generación, que es puede ser la generación de mayores, pero si que tú le vas a aumentar la pensión, probablemente se va a ver beneficiado, pero puedes afectar a toda la generación futura, si es que el diseño es malo. Entonces, por eso que requiere de mucha técnica y de mucho análisis y de mucho consenso. Pero ahí tengo un ejemplo de un país que siempre estuvo en el top 3 principalmente, y que decidió moverse a un sistema intermedio. ¿Ya? Suecia lo hizo hace un tiempo atrás también, y ahí se diseñó la famosa cuenta nacional, que lo que hace la cuenta nacional, dado que ellos tenían un sistema de reparto y necesitaban la plata para seguir pagando pensiones, empezaron a registrar un derecho
pero no era plata que iba a tu cuenta, sino que era como un puntito que te sumaban en tu cuenta. Y eso te va a dar derecho a una pensión el día de mañana. ¿Ya? Eh, yo te diría que estos países que tenían sistemas robustos, o que tenían sistemas que financiaban pensiones, han tenido que ir saliendo porque es muy insostenible. Basta recordar Francia, el problema que tuvo Macron hace unos meses atrás, un año atrás, por problemas del sistema de reparto que tenía que alargar la de jubilación. Entonces yo diría que las cualidades que tiene este sistema son las que requiere un buen sistema. Lo que pasa es que tenemos que preocuparnos de que ahorremos, de que la gente sea formal, tenemos que fomentar la formalidad, que la gente cotice, ¿ah? Que vayamos ajustando la longevidad. ¿Ya? Entonces yo diría que son cosas que se pueden mejorar en este sistema, que requieren ser mejoradas. Por supuesto que hay caminos intermedios y que tiene temas de más de largo plazo, hay cosas que puede hacer en el corto plazo que tiene algún impacto, pero yo creo que Ah, León, te perdimos ahí un segundito. Estamos hablando con León de Castro. Ahí sí, ahí sí te recuperamos, León. Dale, perdona. Estabas. lo que yo decía, mira, finalmente yo creo que este es un sistema que tiene una buena estructura, bien evaluada a nivel internacional, porque funciona cuando tú ahorras. Hay mucha gente que ahorra a los 40 años y que la pensión respecto a su sueldo es buena. Y hemos introducido cambios importantes. Una de las principales reformas que se le hizo al sistema fue el 2021, en el último año del gobierno del presidente Piñera, que fue la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Eso lo que hizo fue establecer una línea mínima de pensión bastante interesante, porque corrigió algunos problemas que tenía el sistema antes de eso, que era el pilar solidario. Lo que antes tú tenías un pilar solidario que a medida que ahorrabas en tu cuenta individual ibas perdiendo beneficio estatal. Aquí lo que hizo es poner un piso fijo, por tanto tu ahorro individual suma al piso mínimo, ¿no? Eso significa que hay un incentivo para ahorrar. Tú tienes que lograr en este sistema generar incentivos para que la gente entienda que ahorrar le beneficia, porque al final nadie se va a poder hacer cargo de las pensiones si no hay un ahorro importante dedicado a pagar pensiones. Eso es lo que pasa con los países Oye, de... León, y dentro de lo que, o sea, la pregunta que siempre se hace a la gente es, ¿y por qué no se hizo antes? Las Sí, AFP no quisieron hacer los cambios, las AFP estaban felices con sus grandes utilidades. Yo siempre a la gente le trato de explicar que una empresa que genera utilidades que le va bien es porque las cosas las está haciendo bien y por algo tiene esa utilidad. Dicen también que esas utilidades son desmedidas. Dicen también que las AFP se quedan con la plata de las personas, que no la acompañan en las pérdidas cuando los fondos rentan menos. Eso también es uno que está instaurado en el debate y muchas veces lo sacan como muletillas y después lo vamos a hablar en el área política. Ahora estamos sí, entendiendo un poco lo que es las AFP en sí, ¿te fijáis? sí. ¿Cuánto de mito y cuánto de verdad? ¿O realmente ustedes fueron los grandes culpables de que estas Mira, pensiones fueran tan malas? ¿O hay algo más detrás que la gente no le dice la verdad y pasa muchas veces con algunas reformas, como tú decís, que no se hicieron bien o no se evaluaron en el minuto o el costo político era muy caro hacerlo? Y después vamos con mira, a Carlos, ver, que está ahí, son como está, varias... está con ese bigote nuevo, que está con unas ganas de preguntarte que no sé por dónde va a ir. Mira, hay varias preguntas ahí en la que tú me haces, ¿ah? Pero eh, la AFP, si uno revisa, han habido un par de instancias importantes en Chile, en la historia más reciente, donde se han creado comisiones para analizar el sistema previsional. Y si uno revisa en esas comisiones, la AFP presentaron propuestas, presentaron visiones para sugerir qué se podría hacer para mejorar, qué tiene que ver con el ahorro y con algunas iniciativas bien particulares. Si uno va a recoger la historia y la información que hay de eso, están. De hecho, en el caso particular, Habitat tuvo algunas propuestas en ese momento. Entonces yo diría que lo que pasa es que aquí hay que recordar que la AFP no es el legislador. La AFP, si tú vas a recoger los titulares en la historia, hay muchos titulares en que se viene advirtiendo de algunos presidentes de AFP, en que si la gente no ahorraba esto no iba a alcanzar, de que habían temas de longevidad que había que hacerse cargo, pero finalmente la AFP no es el legislador. O sea, aquí el legislador, los políticos son los que tienen que ponerse de acuerdo en reformas. Y yo creo que ahí sí hay un componente ideológico importante detrás de esto también. Entonces ahí hay una piedra de tope importante a nivel político que es difícil de resolver. Pero desde ese punto de vista, ahora, yo por supuesto
Que la AFP pudieron haber hecho algunas cosas mejor, sí, siempre, por supuesto. Principalmente en comunicar a lo mejor a los afiliados de su situación. Pese a que hubo algunas iniciativas de AFP que te ayudaban a construir el número con el cual querías llegar a pensionarte, había campañas que uno se puede recordar, que tendían a eso. Habían campañas fuertes de educación previsional también, pero sí, probablemente durante... Faltó que la gente entendiera qué era la AFP, cuál era Sí, su rol tal vez, y hoy día lo entendemos, o que la plata que estaba ahí realmente lo que era de usted ellos, invirtió está, y no se lo han sacado. Y de ahí hacia claro. arriba han sido lo que ha generado la rentabilidad. No estamos hablando de pensiones, estamos hablando que, claro, se creó como un fondo, como un sistema de pensiones, pero que tiene un enfoque, y yo trataba de explicarlo algunas veces, que lo que las AFP hicieron como negocio, si yo tuviera que poner plata en un lugar, yo le digo invierte en una AFP, porque te rentó casi un 8%, Sí, 7% en 40 años sin hacer nada, entonces a la gente le cuesta entenderlo. sí, Por eso digo, el concepto de AFP fue el error que no se logró explicar a las personas, señores. Nosotros le claro. vamos a generar rentabilidad, ahora, que esa rentabilidad es usted. Me explico un poco? ¿Puede Sí, ser un mea mira, culpa realista? sí, sí, mira, efectivamente, yo creo que en el origen, cuando se crean las AFP, que son administradoras de fondos de pensiones, administradoras de fondos, es uno de los actores de la seguridad social, no es el único. ¿Ah? Está el IPS, está la Superintendencia de Pensiones, está el Ministerio del Trabajo. Y si uno pregunta, bueno, ¿quién es el responsable de educar? Bueno, todos tendremos que colaborar, pero no es el único responsable de la AFP. Pero tomando incluso ese punto, y haciendo algún medio de culpa, yo creo que efectivamente quizá el error es que durante 40 años la FP estuvieron invirtiendo plata y su objetivo era hacerlo lo mejor posible y rentar bien. Y eso se dio, pero probablemente no hubo que haber puesto más énfasis en los problemas que iba a haber porque no todos estaban ahorrando lo que había que ahorrar. Y las lagunas eran más relevantes de lo que se preveía que podían ser. Entonces finalmente pero si tú tomas la foto hoy día de los pensionados, la gente que se ha pensionado al día de hoy, y tú tomas el saldo con el que se pensionan en esa cuenta, tres cuartas partes de ese saldo fue la rentabilidad que generó la FP. O sea, si el afiliado puso uno, la FP regeneró tres más. Entonces, su pensión hoy día es gracias a que entre los dos se construyó ese cuatro. Si no hubiera estado la FP, bueno, las pensiones serían un 25% de lo que son hoy día. Entonces, es sí importante. Entonces, yo creo que el problema no es, insisto nuevamente, no es la estructura del sistema o lo que hace la FP, es que hay que ahorrar lo que corresponde y hemos tenido históricamente algunos mecanismos que son un poquito contraintuitivos en el fomento del ahorro y eso yo creo que hay que irlo también corrigiendo en el tiempo. ¿Mm? Perfecto. Don Carlos J. ¿Me escuchan bien? Sí, Excelente. Eh, bueno, agradecerte primero que todo, León, por toda esta explicación, porque me imagino que muchas personas, incluido yo, estamos muy atentos escuchando, porque siento que el tema de la FP tiene mucho de mito y poco de realidad. En la conversación en el día a día, cuando tú conversas con cualquier persona respecto al tema, hay bastantes conocimientos de esto. Yo mm, encuentro en lo personal y en lo que yo he leído y he podido investigar al respecto, encuentro que es un modelo bastante aceptado, porque en el fondo, como decías tú muy bien, eh, en el modelo original o en el pasado, antes de la administradora de fondos de pensión, eh, o sea, tú ahorrabas 10 y esos 10 lo ibas sumando con los otros 10 del mes siguiente y otros 10 del mes siguiente, entonces no te generaba ninguna rentabilidad. O sea, tú aportabas 50 y te jubilabas con esos 50, tengo entendido, ¿no? era un poquito distinto porque estaba basado en cooperativas y era un sistema de reparto Claro, que había cooperativas En de cajas. en cajas, sí, exactamente, eran cajas. Cajas. Y claro. que lo que administraban era el pago del beneficio, pero ellos recogían la plata de los contribuyentes y con eso pagaban las pensiones. O sea, era un sistema de reparto. ¿Ya? Claro, Y entonces, ponía ciertas condiciones para que funcionara. Una de ellas era que tenía que tener una cierta cantidad de años de cotización. Tú Exactamente. tenías 20 años. Si tú Y tenías si no, entonces para 19, adentro. Si cero. no, para mucha adentro. gente, mucha Sí. gente con la que he podido conversar, que ya yo trabajo con adultos mayores y me contaban algunos que
los obligaron a pasarse a la AFP. Mm. Que ellos se jubilaban, como se llama ellos, en el INP y recibían su platita y que las pensiones, la gente que se había jubilado en el INP ganaba mucho más, porque existe eso hoy en día en la conversación. Cuando tú conversas con Sí. personas de ya más avanzada edad, dicen, no, que yo conozco mucha gente que se jubiló por el INP y saca mucho más de lo que yo saco con la AFP. Pero pasa que obviamente, como dices tú, existen las lagunas. Sí. Y además el otro tema que también son, evidentemente, que con la vuelta a la democracia también hubo unas modificaciones que son profundas en la AFP. El tema, si no me equivoco, en el modelo original se aseguraba una rentabilidad mínima. No, Eh, mira, sí, ahí también hay harto hay algunos errores en esos conceptos que hay como 10, y que incluso la Superintendencia de Pensiones lo aclaró hace un tiempo atrás. ¿Ya? Eh, a ver, hoy día, a ver, rentabilidad mínima no hay. Lo que pasa es que lo que había era que era el bono de reconocimiento establece UF más 4 en el pago que hace. ¿Ya? Y esa era ¿Ya? como la referencia que había. Pero no es que haya una rentabilidad mínima exigida a la FP que se cambió. ¿Ya? Al final lo que se esperaba era que rentaran más de UF más 4, que era lo que exigía el bono de reconocimiento. Y terminaron rentando UF más 8. Lo que existe hoy día sí existe que aquellas AFP que rentan en ciertos fondos, en algunos fondos o en los fondos rentan bajo el promedio, bajo una fórmula de cálculo, tienen que reponer parte de la pérdida con su encaje, digamos. Pero eso no ha operado nunca, muy poco, es como un resguardo de seguridad, porque al final lo que hace la AFP, yo creo que uno de los problemas que hay que ir corrigiendo también es que van alineándose en el promedio, digamos. Si se te escapa una, las otras, pues, la información es bastante pública, entonces se tienden a alinear al que va ganando la carrera y la rentabilidad se empiezan a separar, a juntar, pese a que igual las diferencias de rentabilidad son importantes en el largo plazo. ¿Ah? Pero eso yo diría que no es tan así como que esos cambios que se hicieron modificaron el tema. ¿Ah? Pero bueno, sí, hay algunos que creen que sí, bueno, yo ahí discrepo, pero hay una aclaración que hizo el mismo regulador, hay un documento que sacó donde aclaraba esas pseudo dudas que habían dando vuelta. ¿Mm? Perfecto. Don Y don Pablo otra Uru. cosa, Ah, otra perdón, cosa, dale, Álcalo. Dale, Carlos. otra cosa importante, perdón, Pablito, te doy el pase. Lo que pasa es que eh, también asociado al tema de las AFP, siempre se vincula, por ejemplo, el gobierno de Ricardo Lago, en el que se traspasan las pérdidas de las AFP a los... ¿Aló? ¿Me A escuchas? los Sí, sí te cotizantes. escucho, A a los los cotizantes, a cotizantes los filiales. y, eh, y no así a la AFP. Personalmente creo que viéndolo así es un negocio redondo, porque, o sea, tú te aseguras, tú inviertes la plata de un tercero, Mm. ¿ya? Pero si tú tienes el riesgo, lo asume ese tercero, no lo asume quien invierte, porque en el fondo nosotros no tenemos idea a dónde se van a invertir las plata de nuestros fondos. Entonces, si la FP toma más, ¿cómo el cotizante va a saber si la FP está tomando más riesgo o menos riesgo al invertir? Eso como que a mí, en lo personal, me genera un Sí, poquito de ruido de la FP. Porque en mira, el fondo es como entregarle a un tercero la plata, que él vea dónde le invierte, pero si le va mal, en el fondo las consecuencias las asumo yo. ya. Mira, buen punto, porque ahí también recojo un parte de la pregunta de Mauricio. Una parte de la pregunta de Mauricio que me hacían en la pregunta anterior. Eh, el sistema de las comisiones que tiene la AFP cobra una comisión por sueldo, ¿ya? Que si uno lo entiende en la lógica del nacimiento del sistema, la forma que entraran privados a administrar y que pudiera haber competencia era asegurarle un piso mínimo de ingresos para poder tener la operación funcionando, ¿ya? En algún minuto, en esa construcción de competencia, llegaron a haber 25 AFPs compitiendo al mismo tiempo. O sea, esto que no había competencia es bastante mito también, digamos, ¿no? Habitat desde las pocas que está desde el origen del sistema. Durante los 40 años, Habitat ha operado como AFP Habitat siempre y nunca se ha fusionado con nadie, ¿no? Entonces, ha tenido, de las pocas que ha tenido crecimiento natural, digamos. Compitiendo con 25 en algún minuto y hoy día con 6 más.
Pero en ese contexto, cuando se creó esto, hubo que diseñar un sistema de comisiones que le permitiera a los actores poder tener ingresos eh, cuando el saldo que administraban era muy bajo, ¿ya? Porque tenía que tener una estructura para aprender a invertir y diseñar. Entonces, se diseñó un sistema de comisiones que tenía que ir por sueldo, donde tú pagas, cuando tú cotizas, pagas una comisión para que te administren esa plata por los próximos 20 años, 40 años. Pagas una vez y para adelante, ¿ya? Hoy día, efectivamente, hoy día en los saldos que se administran quizás puede haber mejores modelos de cobro de comisión, ¿ya? Y eso se ha discutido y se está discutiendo en la reforma también, y se viene discutiendo hace un tiempo atrás. La misma comisión Marcel, la comisión Bravo también hablaban y descartaban unas u otras sistemas de cobro. Eh, Porque hoy día efectivamente si uno va a la administración de fondos privados, que son las AGF, los fondos mutuos, te cobran por saldo, te cobran con premio y castigo, está bien. Nadie te trabaja gratis, eso hay que entenderlo, ¿ah? Todos te van a cobrar. Ahora, el tema que hay que buscar un cobro, una compensación que sea justa y que se mueva de acuerdo a los... Ahora, aquí hay que entender que también tenía algunos problemas, porque en los momentos de crisis, cuando las comisiones, cuando los mercados caen, es poco lo que puede hacer la FP. O sea, puede tratar de caer menos, digamos, ¿ya? No, yo diría que en general, cuando se producen las grandes caídas, a todos caen. La plata donde esté va a caer, que fue la crisis en la pandemia o el 2008. Entonces eso también hay que yo creo que quizá el problema que tiene es que en esa mirada de corto plazo vamos viendo día a día si cayó o no cayó y si cae, ¿por qué me cobró? Pero cuando tú miras la mirada a largo plazo, la rentabilidad ha sido súper buena. Entonces tú decís, bueno, Felices ¿cachai? forrados, por lo que te decía, cámbiase Claro, cada día y no está ya. pensado así. Don Pablo Burgo tiene una pregunta ahí ya que ya el lápiz no le queda punta. No, es que siguiendo con esta como clase magistral que está haciendo don León, digamos, y Carlos, mira, hoy que estamos coordinados, Carlos Loa, Ricardo Lago, yo voy a ir a los multifondos ahora, porque Mm, estamos coordinados. Eh, los multifondos fueron buenos, o sea, son buenos, son malos, porque ahora está la discusión sí, de unos fondos Del- generacionales, tengo entendido, sí. sí, corrígeme si dije mal el texto, el término. Los multifondos fueron buenos para el sistema, fueron malos para el sistema, se chacrearon, perdón, mi chilenismo. ¿Cuál es la opinión tuya o de AFP Habitat o del grupo de AFPs, digamos? Mira, aquí puede haber varias opiniones distintas, ¿ah? No te diría que no hay una sola opinión única, uniforme, digamos. Nosotros tenemos una visión y en particular yo también tengo una, pero quizás, mira, yo creo que aquí, a ver, cuando se crean los multifondos, fue el 2002, si no me equivoco, antes había un puro fondo, pero tú te empezaste a dar cuenta de que habían distintos tipos de afiliados, por tanto, los más jóvenes, los más viejos, y se crearon 3 fondos primero y después fueron 5 fondos, ¿ya? Y 5 fondos los cuales se establecieron por tipo de riesgo, ¿ya? Un fondo A que es más riesgoso, que invierte más en acciones, en lo que se llama renta variable, y más en el extranjero que los fondos menos riesgosos. En el otro extremo está el fondo E, que invierte mucho más en renta fija, que son bonos e instrumentos públicos, y más en Chile que afuera. Entonces, esos son como los dos extremos. Y Y eso también se también tenía definió que, y eso también tenía, para complementar, eso también tenía una justificación, que era que las personas, como decía un poco Carlos, no saben que se están invirtiendo, y las personas sí se movían solas, y de hecho hay gente que no se podía mover. ¿Podía explicar un poquito de eso? Hay gente que sí, se quedaba en mira, el E por un tema etario, es tema que dentro de eso, mira, socioeconómico. hay una trayectoria, también definió la ley en ese minuto que había una trayectoria legal por defecto, ¿ya? Que esa trayectoria legal se daba entre el fondo B, C y D. O sea, si tú eras joven, entrabas como afiliado al fondo B. Sobre cierta edad te cambia normativamente, la norma obliga a cambiarte al fondo C y sobre cierta edad al fondo D, porque están a 10 años vencidos. El fondo A y el fondo E no son parte de la trayectoria legal, por tanto son todas decisiones voluntarias de la gente de irse al fondo A o al fondo E. ¿Ya? Por tanto, toda la discusión de que no, yo estoy en el fondo E, esa es una decisión voluntaria de haber sido al fondo E o al fondo A. Digamos, ¿ya? Ahí es donde empezó a actuar a Félix y Forrado, que empezó a haber brechas que... Pero la trayectoria legal es el fondo B al D. Y eso tiene que ver con la aversión al riesgo, con rangos etarios los cuales se asume de que si tú eres más joven puedes tomar más riesgo que si eres más viejo, ¿ya? Porque va a tener más tiempo para Era recuperar plazo. en caso de caídas de los mercados, ¿vale? Y es el concepto que se ve. Hoy día se está planteando hacer un cambio importante en esta estructura
y cambiar los multifondos por fondos generacionales. En lo particular, en lo personal, yo no estoy tan de acuerdo que sea lo mejor, pero funciona en otros países. En algunos, lo que pasa es que aquí lo que hace es que cambia la definición en paquetito de riesgo a rango etario. Entonces, ¿qué problemas tiene? Que gente de la misma edad puede tener situaciones particulares distintas y por tanto querer estar en un fondo de más o menos riesgo. ¿Ya? Lo que hace el fondo generacional es que no te permite cambiarte de fondo. ¿Ya? Hoy día tú eres libre de decidir en qué fondo estás. Y para eso se asume, saco del ejercicio feliz y forrado, que lo que hacía era como interferir en el mercado y recomendar moverse fondos. Pero la gente se asume que la gente ha ido tomando decisiones de estar en un fondo u otro por alguna razón personal, la que sea. Porque quieres más riesgo, porque quieres ser más, porque yo soy más conservador, porque no me gusta enfrentarme a los pares del mercado, porque da lo mismo, puede ser incluso razones políticas. Entonces tú dices, la gente ha tomado decisiones. Aquí lo que hace el Fondo Generacional saca a la gente de la decisión y se institucionaliza eso en un fondo generacional. Entonces lo que hace, dice, mira, toda la gente que nacía entre 1990 y 1999 va al fondo X y nunca más te cambias. Ese fondo va moviendo su inversión a medida que pasan los años. O sea, el cambio, en vez de moverte de un fondo a otro por tu edad, según lo que hacen los fondos B, C y D, es el mismo fondo el que va cambiando el tipo de inversión para llevarte a lo largo de tu vida a un escenario menos riesgoso y más conservador. ¿Ya? Sí. Tú nunca más has tomado una decisión. ¿Ya? Eso tiene algunos beneficios, pero también tiene algunos costos y riesgos. ¿Ya? Hay países en que funciona bien, pero funciona en combinación con un esquema similar a un multifondo, donde tú dices, bueno, hay una base en que no quiero que la gente tome decisiones y corra riesgos solo, y lo voy a mover en fondos generacionales, pero tengo un pilar sobre esa base en que sí tú puedes tomar puedes tomar fondos discrecionalmente, porque tu apetito de riesgo y tu realidad personal te permite desajustarte de ese fondo generacional. ¿No es cierto? Porque dice que, mira, yo no voy a vivir de mi pensión, por tanto no necesito ser tan conservador y yo quiero correr más riesgo. ¿Ya? Otra gente dice, ¿sabes qué? Es lo único que tengo y quiero ser súper conservador y no me importa no tener el mayor rentabilidad, pero quiero asegurarme un piso básico. En el caso chileno, hay mucha gente donde la PGU sí que es importante y el 80% de su pensión va a estar determinado por la PGU. A esa gente no le conviene tirar el ahorro individual al fondo más conservador o seguir una trayectoria conservadora por muy viejo que sea. Le conviene que ojalá rente lo más posible porque tampoco es tanto el riesgo que ponen cuando el 80% de tu pensión depende de la PGU. ¿No? Entonces, no sé si es una medida que conversa tan bien con la realidad chilena, pero se ha tomado esa decisión. México hizo algo similar también y migró sus multifondos, o similar a los multifondos, los migró a un fondo nacional. Ya están a 5 años de haberlo implementado, ya están justamente haciendo un cambio de fondo nacional. Funciona en otros países, en algunos en combinación con otro tipo de fondos que permitan ajustar el apetito riesgo. Pero bueno, es una experiencia interesante que hay que mirar. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Mm? Estamos conversando con León Fernández, gerente de planificación de FP Habitat. León, reparto, palabra que Habla para ciertas generaciones da susto, para otras generaciones da un tema ideológico, y Mm, para otros dicen, ¿por qué las Fuerzas Armadas tienen reparto mm. si fuera tan malo? No sé si podéis de alguna manera hacer una bajada hacia el reparto para Mira, desmitificar y por qué hay gente que lucha contra el reparto y otros que lo defienden a rajatabla independiente de lo que tú decís que van saliendo, porque la gente no lo entiende. Sobre todo, te puedo asegurar, la generación millennials y la generación de cristal, que son los que van a ser nuestros hijos o nietos. mira, a ver, los sistemas, si uno Perdón, tuviese que, ¿te perdimos, León, ahí? No, no te estamos escuchando, León. yo te digo bien. Mm. No, yo igual, ¿O yo, soy yo lo yo? estoy escuchando. sí, eres tú, Parece que eres parece. tú. Eres Sigan tú. ustedes, ¿eh? Porque yo perdí. Dame un segundo, yo vuelvo. Dale, León. Dale, León, con la respuesta. Mira, ¿Sí o no? mira, si, a ver, quizás la mejor forma de partir es explicando, aquí hay dos conceptos fundamentales para entender esto, que es cómo se estructuran los sistemas de pensiones a nivel mundial. Y hay dos conceptos básicos, que son uno que se llama contribución definida
donde tú defines el porcentaje que vas a contribuir, que es el caso chileno, ¿ya? Que tiene que ver con cuánta plata voy a aportar a un fondo, a una cuenta individual, ¿ah? O sistemas que tienen que ver con un beneficio definido, que dice cuánta pensión te va a pagar. Y yo puedo decir, por ejemplo, te voy a pagar el 70% de tu último sueldo en pensión. Tengo que ver después cómo lo financio, ¿no es cierto? Pero esas son las dos estructuras que tienen los sistemas de pensiones. La PGU es un sistema, es un componente de beneficio definido, porque tú defines una pensión de 214.000 pesos, que es el valor de hoy día, fijo para todo el mundo. Tengo que ver de dónde saco los recursos para eso. Entonces, luego viene, en el fondo, la definición de cómo lo financio. Y en caso de la PGU, no es un sistema de reparto. Pese a que se ha dicho hoy día que sí es un sistema de reparto, lo dijo hoy día incluso se en una entrevista, no es un sistema de reparto. La No. PGU es un sistema de beneficio definido, que se financia con impuestos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un sistema de reparto? Tener un sistema de beneficio definido, financiado con cotizaciones. ¿Y por qué? Porque tomo la cotización y en vez de ahorrarla vía la contribución definida en una cuenta individual o una cuenta colectiva, donde ahorro y saco rentabilidad para capitalizarlo, me la gasto, la uso la plata en pagar pensiones. ¿Qué pensiones? La que definió este beneficio definido. Es como si la PGU dijéramos 214.000 pesos para todo el mundo y lo vamos a financiar con cotizaciones, tendríamos un problema tremendo porque tenemos que todos los meses generar plata y si hay gente que no cotiza, que se mueve, que no sé qué o que se informaliza, no vamos a tener plata para pagar la PGU. Si dependiera de las cotizaciones. ¿Ya? Entonces, ese es un sistema de reparto, es un sistema que tiene un beneficio definido, financiado con las cotizaciones que se aportan todos los meses. ¿Y cuál es el problema que tiene eso? Es que, por lo que hablábamos al principio, por los problemas de longevidad que está teniendo el mundo y en particular Chile, recordemos que Chile está hoy día con tasas de natalidad muy bajas y con longevidad muy alta. De hecho, estamos a la cabeza de los países desarrollados. O sea, son los subdesarrollados, estamos liderando incluso por sobre países desarrollados, sobre Estados Unidos. Entonces, eso hace de que este sistema, de un sistema de reparto, un sistema de beneficio definido, financiado con cotizaciones, por tanto de reparto, sea insostenible, porque cada vez van a haber menos trabajadores activos para financiar a lo que se llaman trabajadores pasivos, que son los pensionados, los que se van pensionando. ¿Ya? Entonces, es un sistema, y ese es el problema que tiene Holanda, que tiene Francia, y por eso Holanda tomó la decisión de salirse de un sistema así, porque la longevidad lo está matando, ¿no es cierto? Y la baja tasa de natalidad. ¿Ya? Chile no tiene ese problema porque tiene un sistema en que el beneficio definido lo tiene financiado con impuestos generales, ¿ya? Y el otro pilar, que es el de ahorro individual, que va vía contribución definida, ahorro, invierto, capitalizo y logro transformar un aporte un punto de aporte en 4 puntos de pensión, ¿ya? Que eso es lo que ha pasado. Entonces, esa es la diferencia, eso es un sistema de reparto, ¿ya? Uno que toma un beneficio definido y lo financia con cotizaciones y no con impuestos generales, ¿ya? Y ese es el problema que tiene hoy día, meter mecanismos de beneficio definido dentro de un sistema de ahorro individual. Porque hoy día el sistema que tú tienes es un sistema que la pensión se define en base a lo que tú ahorras. Si tú ahorras 100, vas a tener una pensión equivalente a los 100 que ahorraste. Si ahorras 50, vas a tener una pensión equivalente a los 50 que ahorraste. Pero si yo a ese ahorro le digo, ¿sabes qué? Es que ahora tú vas a tener que, el sistema va a pagar una pensión equivalente a 80, da lo mismo lo que ahorres, reventaste el sistema. Porque el que ahorra 100 va a tener que pagarle al que ahorró 50 para compensarlo y poder lograr el 80. ¿No es cierto? Entonces nos traspasamos de un sistema de ahorro a un sistema de beneficio definido o de reparto. ¿Ya? Entonces, eso es ese es el problema que tiene la discusión hoy día. ¿Ya? Ahora, ¿qué componente, si usted me pregunta, porque yo sé la pregunta ¿dónde va? De la discusión actual, ¿qué problemas tiene o dónde está el reparto? Yo creo que el más importante es el que no se está discutiendo, que todavía no se está discutiendo, que es la garantía que ofrece el gobierno a todo evento por año cotizado. ¿Ya? Eso es un beneficio definido. De momento que yo digo te voy a pagar 0,1 UF por año cotizado, yo rompí el esquema de ahorro y dije, el sistema te va a asegurar a ti, te va a poner un colchón adicional de 0,1 UF por año cotizado y lo vamos a financiar con el pilar contributivo de ahorro individual. Le metí un beneficio definido a un sistema de ahorro.
entonces le empiezo a pegar y ese es el problema. Porque lo tendréis que empezar a guardar, hacer un tipo de encaje como hacen los bancos, para Claro. poder tener y poder Por pagar ese tanto, ¿qué es 0,1. lo que pasa ahí? No podría estar Claro. invirtiéndolo porque sería un riesgo No. que ese 0,1 lo Mira, perdiera ahí, ¿cierto? para ser súper explícito en esta cuestión, hoy día hay Mira, dos, como lo decimos acá en Cartesiana, con pera y manzana, así te sale con súper pera y sencillo. manzana, súper Exactamente. simple. Hoy día hay 2,5 millones de pensionados que se beneficiarían en unos más y menos medidas de este beneficio. El 2050 van a haber 5 millones de pensionados, el doble. ¿Ya? Entonces vamos a necesitar el doble de plata. Por tanto, yo tengo que hoy día pedirle a la gente que cotiza el doble de plata de la que me cuesta para poder financiar el día de mañana, o de alguna manera establecer alguna suerte de mecanismo de reparto, de nuevo, en que los futuros cotizantes sigan pagando la pensión a los nuevos pensionados. El problema es que esto es como la gana en la bicicleta, digamos, si la corto me caigo, porque la sostenibilidad de ese esquema en el futuro depende de que haya gente pagando la cuenta, digamos. Que no ¿Ya? sabéis si van a estar cotizando, si se han formalizado o si el país va a haber Va a crecido. ser menos, la tasa de mortalidad te va, ¿no es cierto? Que la natalidad te va a bajar más, vamos a ser Claro, más longevo, entonces se te empieza a enredar la cosa. Entonces, ese es el problema que tiene cuando tú estableces estos mecanismos transversalmente en un sistema que está definido de manera súper sostenible. Entonces aquí le mete una componente de insostenibilidad. Después podemos hablar de los mecanismos, pero eso sí. es otra No, si discusión. no te voy a quedar media hora nomás, compadre. Sabes que queda mucho tiempo que las preguntas sobran. Don Carlos J. León, mira, yo encuentro que en teoría el sistema de reparto suena muy bonito, pero hoy con la pérdida de las confianzas, es ahí donde a mí me hace un poco ruido. Y lo digo muy abiertamente, que pasarle plata al Estado y que el Estado la administre, a mí, con los casos de corrupción que hemos tenido en los últimos meses, en el último año, independiente de quién esté a la cabeza, si sea derecha o izquierda, el tema es que, una vez más, meterle plata al Estado, hacer grande el Estado y no dejar operar, porque así lo llevan haciendo, no dejar operar a las FP de manera más, eh, tal vez regulada, pero dejarlos hacer su pega, porque yo soy súper enemigo de tanto intervencionismo del Estado, porque se quiebran, y sobre todo con lo último que ha pasado, se quiebran las confianzas. Entonces, la opinión personal que yo tengo, ya, suena muy bonito en el tema del reparto, ayudar a la gente que, por ejemplo, que tiene lagunas, pero eso es una responsabilidad individual, como tú muy bien lo dices. O sea, que nosotros estemos en el sistema de capitalización individual, habla de también la capacidad que uno ha tenido de ser ordenado y de meterle plata a este sistema, y que este sistema me garantiza que mientras yo me mantenga cotizando y entregando una platita que por ley me la descuentan de mi, De tu de mi trabajo. remuneración, de mi trabajo, Y por tu trabajo, porque trabajas. y por mi trabajo. Entonces, yo no quiero sonar como odioso o como ¿No? egoísta, No, señor de Goismo. pero creo que no corresponde el sistema de reparto, porque nos hemos acostumbrado a un sistema de capitalización individual y dejar operar a las personas que saben al invertir mi plata. Porque y esto por personas que me ha tocado ver, entrevistas de gente, economistas internacionales, que señalan que el modelo de fondos de pensión chileno, si bien obviamente es perfectible, es un modelo muy bueno porque te genera una gran capitalización. Sí. Entonces, te genera alta rentabilidad, te hace que sean los fondos. O sea, tú estás Sí. entregando 10 y finalmente termina convirtiéndose en 30. Entonces, eh, yo creo que el modelo es bueno, y creo también que no sería tan beneficioso para las personas si Papito Estado mete sus deditos por ahí, porque de repente en una contingencia nacional, ¡chum!, un pequeño corralito, y no sabemos dónde va a terminar esa plata, digamos, o cómo lo van a estructurar de tal forma que esa plata tenga un resguardo y que llegue a las personas que tienen que llegar. Sí.
Mira, a ver, sí, si uno sigue las encuestas que se publican permanentemente en esto, hay harta inquietud de la gente por lo mismo, ¿no? De que te dicen que yo, la plata es mía, es mi esfuerzo, yo quiero que vaya a mi cuenta, quiero poder elegir quién me lo administre, no quiero que me impongan. Es súper legítimo lo que tú estés planteando, porque finalmente se generan desconfianzas cuando hay eventos, no sé, que hemos visto también que no son los mejores, digamos. Y esto, el problema que tiene esto es que finalmente la gente, y me incluyo, probablemente que estamos aquí también, que tú llegas al final de tu vida con dos activos, probablemente. Tu casa y tu fondo de pensiones. Si es que tuviste la suerte de tener tu casa. Entonces, y la gente entendió, a ver, fui, soy y seguiré siendo muy crítico de los retiros de los fondos de pensiones que se hicieron. Pero quizás un beneficio que tuvo fue que la gente entendió que la plata estaba y era de ellos. ¿Ya? Y eso hoy día es muy difícil, creo yo, lo que tú planteas, Carlos, yo creo que es muy difícil y muy contracultural ir contra eso, contra el que la gente sabe, entendió que su esfuerzo es su plata y yo quiero elegir dónde está y quiero que den una alternativa. Y bueno, y si una alternativa es que el Estado administre como una más, yo libremente puedo decidir ponerla ahí, bueno, habrá gente que a lo mejor que tener la ley, digamos, eso no es problema. Mientras haya libertad, igualdad de condiciones, la competencia, bueno, está bien. Ah, puede ser más o menos crítico, digamos, y a algunos les gusta mucho, pero, pero yo creo que la gente entendió de que es dueño de la plata. Y frente a ese escenario, claro, yo creo que fórmulas que traspasan parte del ahorro en la figura que sea a un fondo estatal que dice que se licita entre privados, lo que sea, claro, empieza a abrir brechas de confianza en el sistema que son importantes. Aquí lo que no puede pasar en una reforma es que la gente diga, ya los políticos ya me sonaron, o no, ya me están sacando, ya no sé qué, porque finalmente estos son sistemas que requieren. Es muy difícil Estabilidad. entenderlos, pero requieren legitimidad, requieren que la gente sienta que está ahí a buen resguardo y que funciona, porque y haciéndonos cargo incluso de la legitimidad del administrador actual de la FP y que hay cosas que mejorar, yo los comparto, hay que mejorar muchas cosas, incluso la forma que se cobra, pero a partir de ahí yo creo que tú tienes que hacer mecanismos que sean lo más transparentes posible, lo más cercano a que la gente lo entienda, complejizarlo más, poner fondos estatales, administrar, sacar la plata por allá lejos, que nadie sepa dónde está es malo para un sistema. Ujú. Puede haber otras medidas, pero creo que a lo mejor esas no son muy buenas. Porque además entendemos que el resultado final, bueno, vamos a lo que hablábamos antes, el sistema, componentes de reparto o de beneficios definidos que no hay cómo financiar. Entonces dices, bueno, ajá, eh, Don Pablo. eso. Oye, vamos como al tema de la reforma, que lo que se está como proponiendo y para uno también aprender. Eh, Se está hablando del 6%, ¿no es cierto? Se habla del 6% de cotización. Yo como antecedente antes, ¿de dónde sale ese 6%? O sea, ¿por qué no es un 6? ¿Por qué no un 7? ¿Por qué no un 12? Cuatro, un ocho, un cuatro. ¿Por qué no un 2? ¿Por qué no un... ¿Cachai? No sé de dónde salió ese número antes de empezar a distribuirlo, digamos, y entrar a Sí, la segunda discusión de cómo se distribuye y quién pone cada uno. Entonces, ¿de dónde sale ese 6? sí, mira, buena pregunta porque lo damos por descontado y por dato, digamos, y hay que entender dónde vino. Mira, la reforma que presentó Michelle Bachelet hablaba de 5 puntos y hacía 3 a la cuenta individual y 2 a un reparto. Después Piñera hizo una propuesta que era 5, 4, creo que eran 5 puntos, de los cuales tenía un componente mínimo, era los cuidados. Y después en la discusión en la Cámara de Diputados terminaron un acuerdo que era 3 y 3. 3 puntos a cuenta individual y 3 puntos. Y eso nunca pasó al Senado, nunca se aprobó en el Senado. No. De ahí quedó el 6 puntos. ¿Ya? Pero, y ahí que empezamos a hablar de los 6 puntos, el famoso 3 y 3. ¿Ya? Esta discusión actual parte como de ese 3 y 3. ¿Ya? Dado que Piñera tenía 3 y 3, el gobierno dijo, bueno, los 6 los ponemos de una manera, era todo reparto originalmente, era un 0-6, y la oposición le decía, no, 6-0, pero empezamos de ahí. Dado que había un 3 y 3, y los del medio decían, no, volvamos al 3 y 3. Pero eso Una cosa fue antes de la conmigo. PGU. Eso fue antes de la PGU. Entonces, antes de la PGU nosotros estábamos hablando de que necesitábamos un componente de redistribución o reparto para pagar las pensiones bajas. ¿Ya? Pero después vino la PGU.
Y para que tengáis una idea, la PGU pasamos de 1.600 millones al año a 5.000 y tantos millones, 5.300 millones al año. Eso es equivalente a haber puesto 5 puntos de cotización, todos a un De esquema una. de reparto para las pensiones más bajas. O sea, la reforma a las pensiones bajas y a los actuales pensionados se hizo en el último año del gobierno del presidente Piñera, a través de la PGU. ¿Ya? Para hacerlo más gráfico todavía, una persona que sigue la trayectoria, que hubiese seguido la trayectoria del salario mínimo toda su vida, siempre estuvo en el salario mínimo, ¿ya? En promedio, a lo largo de su vida, hubiera tenido un sueldo más o menos, un salario de 156.000 pesos promedio, porque al principio era muy bajo y al final eran 400.000 pesos, ¿ya? Bueno, esa persona parte su pensión con 214.000 pesos hoy día, más que lo que fue su salario mínimo promedio. Está bien, tú me dices, sí, pero terminó con 500.000. Bueno, pero es que parte su pensión, a la cual hay Claro, que hiciste, sumarle todo el ya ahorro que hizo hiciste, toda su ya como vida, país hiciste algo, o sea, lógico, aportaste, o sea, todos con nuestros impuestos logramos formar ese colchoncito que exactamente, tú decías ahí, pero no de cotizaciones, sino de de impuestos impuestos, generales. con impuestos. O sea, la cuenta la pagamos todos Todos, los que pagamos impuestos. Los más ricos diario. pagan esa cuenta y eso está bien. Entonces, a través de impuestos generales logramos que los más ricos se hicieran cargo de de poner parte del financiamiento, no necesariamente los más ricos solo, porque también está la recaudación del IVA, pero en parte importante de hacernos cargo de las pensiones, de los más, de los más pobres, entre comillas, porque el 90% de la población solo queda fuera el 10%. Lo que pasa es que tiene hasta 700.000 pesos, recibe el 100% y después empieza a crecer linealmente hasta 1.100.000 pesos. ¿Ya? Pero hasta 1.100.000 pesos, que es del salario medio para abajo, todos reciben un beneficio de la PGU. Entonces, Piñera hizo una gran reforma. En términos de plata, ha sido la principal reforma en la cantidad de plata que se le ha puesto al sistema. Y lo que permitió fue corregir el historial de lo que yo decía, corrigió el historial de la gente que tenía pensiones bajas, porque reemplazó las lagunas con una pensión fija, porque se hizo cargo de que el aumento de la pensión mínima había subido muy rápido, o había partido muy baja, entonces la pensión promedio de 156.000, bueno, la pensión hoy día es mayor que el 156.000 del ingreso promedio, que había tenido como ingreso mínimo, entonces corrigió muchas cosas, y ese es el punto de partida que tenemos hoy día, entonces yo estoy contigo, yo no tengo tan claro que 6 puntos es como dato que hay que hacer, digamos. Desde luego, León, por eso creo que hay que hacer lo menos reparto posible. O sea, León, y ahí, León, y ahí ten cuidado con la palabra que le costó caro al presidente de la UDI. exactamente. No, reparto. Oye, sobre lo mismo, hoy día un tema siempre es las mujeres, ¿cierto? Que bueno, aquí tenemos muchas Sí, fervientes auditoras de don Carlos Hot, que lo siguen ahí a don Pablo Burgo, porque son, aquí hay una figura, don León, que tiene muchas seguidoras. Entonces, desde la PGU, partiendo por la PGU, hoy día la mujer que aunque no hubiera trabajado nunca, tiene ese piso sí, asegurado, ¿cierto? Partiendo por sí, la primera pregunta, pregunta así como ping-pong corto para poder entenderlo, ¿cierto? Ok, por lo tanto, con la PGU, lo que muchas veces se dice que la mujer no está considerada en ninguna reforma, está considerada 100%, además de que la mujer hoy día trabaja mucho más que obviamente que antes. Está muy bien que la mujer no tuvo, mucha mujer se dedicó a ser mamá o a estar en su casa y obviamente no tuvo un ingreso. Y hoy día, si se quedara sin marido o no tuviera marido, no tuviera pareja, tendría esos 214.000 o más, dependiendo un poco, asegurado aquí en adelante. Por lo tanto, ya como chilenos, entre todos lo hicieron. sí, Lo otro, las personas ahora en esta negociación que también el gobierno ha salido la última semana, así que está todo listo, que está casi todo de acuerdo, que está todo muy cercano, que se va a cerrar mañana, es como, yo no sé si yo, bueno, a este gobierno cada día le me cuesta más confiar en lo que dicen porque al día siguiente se da una voltereta, entonces al final de cuentas uno no lo sabe. Si ya tenemos asegurado con la PGU un gran porcentaje de la sociedad, si hay mucho acuerdo, creo en varios puntos que son importantes. ¿Por qué tú crees que no se logra decir, ok, ¿sabes qué más? Aprobemos lo que ya está, que ya con eso avanzamos. Apoyemos un 3% al tiro, mañana, para que esto de aquí a 3 años más esté realmente entrando a las cuentas individuales de las personas. ¿Dónde está la piedra de tope si no es eh, política limpia, pura y simple, ideología, es porque yo quiero ganarte los 3 puntos para mí y no para ti?
es Sí. tan descabellado como cuando hacen las leyes sin pensar en el paciente, en la salud, que hoy día éramos tan preocupados de dónde cresta se fue el 40% más que se gastó en salud y que no ha mejorado la salud de las personas y se nos mueren en los hospitales públicos. ¿León? Me quedé pegado, parece. Te escuchamos, pero estáis sin eso. Así que dale, dale. Pero tenemos poco tiempo, así que te oímos felices. Aquí, ahí, perdón, que me quedé pegado, parece un minuto. No, está bien. Está bien. Ahí, ya. Mira, a ver, yo no quiero ser de analista político porque mi parte es más técnica. No, ¿Ah? no, pero te Es pregunto que para poder en entender, el porque punto de vista la técnico, gente está mira, aburrida, la gente está aburrida de escuchar sí, que solamente pelean y no logran ningún acuerdo. Por ahí va un poco sí, la... sí. Yo, mira, yo creo que efectivamente en este tema, yo les decía al principio, este es un tema muy técnico, con mucha casuística particular y con mucha complejidad. Entonces yo creo que un acuerdo por un acuerdo que trata de salvar puntos meramente ideológicos es un mal acuerdo, era un daño importante. Lo que hablábamos antes, o sea, establecer beneficios definidos, financiados con cotizaciones, le vaya a meter, vas a romper un poco la estructura que tiene el sistema. Ahora, efectivamente hay cosas que sí uno podría sacar, ¿ya? Si hay acuerdo en que por lo menos tenga que ir 3 puntos la cuenta individual, bueno, hagámoslo al tiro. Si hay acuerdo en que la PGU hay que subirla o que las pensiones bajas y saben cómo lo van a financiar, bueno, que lo hagan, yo lo haría también, digamos. Yo creo que hay cosas que se pueden ir sacando. Hay otras cosas que se han negociado y se han acordado, seguros de laguna, y hay algunas que suenan mejor del efecto que tienen, pero está bien, yo creo que hay que hacerlas igual, digamos. También hay que sacarlas, digamos. Yo creo que hoy día hay suficiente, hay carne interesante como para pensar en que al menos hay un acuerdo en eso, estoy de acuerdo. Hay otros que a lo mejor no va a haber acuerdo, porque hay temas muy ideológicos detrás. Y yo creo que a lo mejor insistir o buscar mecanismos que parezcan de una cosa que son otra para justificar algo, yo creo que finalmente va a ser un daño tremendo. Ya hemos visto varios en el pasado, digamos. Ahí lo estamos sufriendo hoy día. Yo trataría de no cometer ese error, porque este es un tema en que claro, el costo lo pagan las generaciones que vienen, ¿no? Y Que, Don eso Pablo. no están ninguno de los que están hoy día legislando van a estar ahí. ¿Mm? Claro, no va a estar ahí ninguno de ellos. Sí, como dices tú, León, los políticos y en el Congreso muchas veces le hablan a sus barras bravas. Entonces, sí, eh, efectivamente, para poder ganar dentro de su barra brava y sus votantes, sabemos quiénes tienen que hablar de reparto y que quieren un sistema de reparto y sabemos quiénes quieren un sistema de capitalización individual y van a insistir en eso. Y ahí yo creo, y esto más que una pregunta como comentario, yo creo que ahí estamos muy amarrados al juego de la suma cero y todos quieren ganar mm, el total de este 6% que hablábamos antes o sí, el número que sea, lo quieren ganar para su sistema. Y llevamos años en esto y no podemos avanzar. Y yo creo que ahí no empezamos a quedar entrampados en el todo o nada, de la cual yo creo que el arte de la política es poder conversar entre ellos y sí, poder negociar, que es una palabra que hoy en día como que es como fea, el negociar, digamos. Yo encuentro no tiene nada de feo, digamos, mientras tú planteas tus puntos de vista, el otro plantea y logran algo en conjunto, digamos. Eh, Bajo ese punto de vista, se han hablado de puntos para allá, dentro de este 6, 0,5, este 0,5, que lo que entiendo, y corrígeme si lo digo mal, que va como en una compensación del hombre a la mujer. sí, Ahí sí. donde está Guillermo Ramírez se equivocó con la palabra, digamos. Todos nos podemos equivocar. ¿Cuál es la opinión tuya técnica con esto de que no vaya el 6% de capitalización individual o este 3 y 3 o este 0,5 que estamos aportando, pero no en un sistema de reparto, sino que como dices tú, mantiene la cosa de la capitalización individual, pero yo la aporto a las mujeres, lo apoyo a las mujeres? No sé, ¿cuál es Mira, de esa sí, repartija, por feo que sea el nombre o la palabra de sí. esta repartija de este 6%? Mira, a ver, previo a eso, yo creo que cuando uno, porque es importante tenerlo claro, porque es importante que lo más posible haya la cuenta individual, y en mi opinión, todo, digamos. Eh, cuando tú tomas la historia de una persona pensionada que se pensiona hoy día y tomas los 40 años para atrás y calculas su pensión, y tomas a esa misma persona y lo paras hoy día en un escenario en que empieza a cotizar de 40 años para adelante, por el efecto de la mayor longevidad y la caída de los retornos de los fondos de pensiones, de los mercados,
esa persona necesita 6 puntos en su cuenta para quedar igual a la pensión que tiene hoy día. Por tanto, cualquier destino que se haga de ese aporte adicional que no vaya a la cuenta individual significa sacrificarle pensión a la persona para adelante, en términos generales. Después hay otras particularidades, pero eso es el punto de O partida. sea, lo que quería decir es que la posibilidad de lograr las mismas rentabilidades que se lograron en los últimos 40 años, donde los países crecieron, No, hoy día no es normal que se mantenga ese 8, que uno lo conocía exactamente. como Entonces, algo. probablemente vaya a rentar a UF más 4 en vez de UF más 8, y eso significa que tiene que ponerle 6 puntos más a la cuenta, 5 puntos más a la cuenta. Por tanto, tu punto de partida es mucho más, te estresa mucho más la discusión, porque finalmente tú tienes que hacerte cargo de cómo voy a resolver el problema de las pensiones para adelante. David Bravo sacó un informe el año pasado que era bastante claro en este punto, hace sus cálculos con información más que le proveemos a la AFP, en que él decía, mira, si el problema hoy día lo tienen los futuros pensionados, no los actuales pensionados. Porque la gente que no cotizó tiene resultado con la PGU, pero para adelante hay que hacerse cargo de esto. Entonces, ahí te pone una restricción súper fuerte de qué haces con esa plata, porque cualquier cosa que tú hagas con la cotización significa castigar la pensión, ¿vale? Ahora, dicho eso, me voy al punto de la corrección hombre-mujer. Efectivamente, la mujer en igualdad de condiciones, al mismo momento de pensión entre hombre y mujer, o sea, si lo tomamos los dos a los 65 años, porque la mujer se puede pensionar a los 60, pero en el fondo, si tú consideras que los dos se pensionan a los 65 años y consideras que los dos tienen el mismo ahorro, la mujer va a tener una pensión un poco menor porque vive más, exclusivamente por eso. ¿Ya? Entonces es un tema que, sí, que yo comparto que algo hay que hacer. Lo correcto creo que hubiera sido alargar la de jubilación, pero probablemente es políticamente inviable. Pese a que uno puede establecer mecanismos para frenar el problema. Tú podrías decir, mira, las futuras, los que todavía no cotizan, que van a empezar a cotizar el próximo año, bueno, esos se van a pensionar en vez de a los 60 las mujeres, a los 62 años. Listo. Esa es gente que va a tener todavía 40 años por delante para resolver el problema. Entonces tú ya le pones un freno, ¿sabes? No se lo Pero cargas a los 2 días. Oye, claro, León, entonces, realmente O tener un dicho eso, incentivo tú para. dices, ¿puedo hacer cosas? Sí, y se puede compensar. Si como sociedad queremos compensar, pero mi recomendación sería no hacerlo con cotizaciones, hacerlo con impuestos, hacerlo con plata de otros lados, porque esa persona que paga, el hombre que va a pagar, con y la vete a mejor pasar que persona. un hombre de sueldo mínimo que va a estar cotizando le va a quitar 0,5 para pasárselo a una mujer de renta alta que le va a compensar su pensión. Entonces, una gerente de una empresa va a recibir una compensación del asistente administrativo de otra empresa, que es hombre. No sé si es tan correcto. ¿Ya? O, o sea, o sea, sabemos que es un tema complejísimo. León, te queremos agradecer. Realmente ha sido un programa re entretenido. Se nos pasó la hora volando. Estamos de que invitar otro día porque me quedaron 25.000 preguntas, como decir, la AFP invierte en Chile, por qué el sistema de hoy día cuesta tanto comprarse una casa. Hay tantas preguntas que quedaron sobre la mesa que no podemos hacer, así que León, más que invitado a Carta Ciudadana, a su casa, cuando usted quiera venir a conversar, además en fácil para todos. Y bueno, agradecerte enormemente por tu tiempo, Pablo Burgos, Carlos Hot. Este fue un programa más de Carta Ciudadana. Nos encontramos mañana martes 17 de diciembre. Se me olvidó partir el programa diciendo que estábamos al lunes, porque uno ya... Este mes es una locura para todos, así que ojalá, bueno, si no nos vemos, muy buena fiesta a todos y nos encontramos en un nuevo programa de Carta Ciudadana. Muchas gracias.